Y precisamente sobre ese tema tenemos aquí en el estudio la siempre grata presencia del doctor José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, José Luis, pues hoy se ha dado a conocer esta advertencia de que el coronavirus puede tener impacto económico fuerte en lo que viene de este año. En general, ¿cuál es tu visión de ese impacto que pueda tener un proceso de impacto en la salud pública y en la situación económica del país? Bueno, yo creo que hay tres esferas que ya nos permiten ir dimensionando lo que puede llegar a ser. El primero es lo que está ocurriendo en China, es decir, el aislamiento que tienen ciertas zonas que ya implican cerrar empresas. No podemos dejar de lado que en China se genera 1 de cada 4 dólares de la manufactura mundial. Es el gran proveedor de insumos intermedios y el hecho de que se estén parando parcial o totalmente algunas actividades ya ha afectado cadenas de suministro en Corea del Sur, en Japón, y esto evidentemente nos alerta de que hay un primer efecto todavía muy contenido, pero que ya rebasa el ámbito de China en la parte de manufacturas. El segundo aspecto que también en estos días se observó, justamente ayer, es en la parte del sistema financiero. El anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud, que es distinto a al pronunciamiento que se había dado la semana pasada, en donde se había vislumbrado cierta contención ya del problema de salud, al cambiar ese discurso y hacer este señalamiento de posible pandemia, como hoy se puntualiza en África, generó caída en las bolsas, volatilidad en el tipo de cambio, caída en el precio del petróleo, y eso nos da una segunda esfera de influencia, que es incertidumbre. Y el tercer aspecto, evidentemente, es el tema de salud, en donde los países tendrán que aplicar distintas medidas para evitar que esto de alguna manera pueda desplazarse hacia sus naciones y evidentemente generar algún contagio mayor. Esferas en cuanto a la producción, a la incertidumbre, y eso golpearía a México en un cuadro difícil que se estima para este mismo año. Mira, yo creo que hay un elemento que sí ya sobre el cual ya se tiene que tener la lupa puesta, es el precio del petróleo. El hecho de que ayer haya disminuido cerca de 5% para los ingresos presupuestales del gobierno, pues no es una buena señal. Es algo sobre el cual el gobierno de México no puede, digamos, hacer nada, pero evidentemente que ya nos da un primer efecto muy de corto plazo, muy inmediato, pero que de alguna forma afecta los ingresos. El segundo es el tipo de cambio, en donde evidentemente para un país como el nuestro, que cerca de 300,000 millones de dólares de importaciones de insumos se pueden ver afectadas por este mayor precio del dólar, también puede ser una afectación. Entonces son dos elementos de corto plazo que ya están incidiendo, a los que habrá que agregar qué ocurre con la manufactura global, porque México es un gran participante vía exportaciones e importaciones, y entonces si llega a haber alguna fricción, algo que se detenga en todos estos procesos de integración global, evidentemente México se podrá ver afectado. Bueno, eso es en el terreno específico de lo inmediato, pero me llamó mucho la atención la presentación que hicieron de este libro, Desarrollo Industrial 2050. Es un libro, dice, hacia una industria del futuro, coordinado por Arturo Oropesa García. Entiendo que es una coedición de la UNAM, de su Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿De qué se trata este libro? Bueno, ¿O esta recopilación? Básicamente lo que, y que es la razón de ser de nuestro instituto es generar propuestas de política industrial, propuestas que busquen generarle un nuevo motor de crecimiento al país basado en lo que dejamos hace mucho tiempo. Esa famosa frase de la mejor política industrial, la que no existe, nos causó mucho daño. Necesitamos generar nuevos sectores que le den además capacidad de movilidad social a nuestra población. Es decir, queremos que nuestros técnicos, nuestros ingenieros tengan a dónde ir, y en ese sentido el desarrollo industrial es muy importante. Hoy lo que vemos en el comercio internacional en forma de teléfonos inteligentes, de computadoras, de automóviles, de aviones, y lo que viene en cuestiones de robótica, nanotecnología, biotecnología, es industria, y reclama un sistema educativo capaz de responder a esto y que le dé entonces la capacidad a los jóvenes que están estudiando de tener un mejor futuro en función de un desarrollo industrial al que México no debe de faltar. Y autoridades educativas, gobierno federal, gobiernos estatales,
están escuchando estas necesidades de plantear una política activa y visionaria hacia ese desarrollo industrial 2050? Mira, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de entregarle nuestra propuesta de política industrial al propio presidente en propia mano, al jefe de la oficina de la presidencia, a Eugenio Nájera, el encargado de la banca de desarrollo en nuestro país, y a otros actores de la vida pública. La Confederación de Industriales, la CONCAMIN, también suscribió esta propuesta, y en ese sentido, pues lo que nosotros esperaríamos es que en algún momento México pueda salir con un ambicioso programa de desarrollo industrial que le dé vida al sureste, no nada más en la parte básica de extracción de lo que tiene, los recursos naturales que tiene, sino que pueda llevarlo hacia una actividad transformadora que también lo propulse al futuro y con mayor desarrollo social. Y platicábamos antes de entrar al aire de que van a presentar también un libro sobre China. ¿Mañana es? Efectivamente, mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se presenta el libro que busca presentar a lo que es China hoy, la gran potencia del siglo XXI, los elementos que la han llevado a alcanzar ese nivel después de salir de problemas de hambre en los años 70, hoy es la segunda potencia del mundo, y justamente lo que tratamos de extraer es la experiencia con todos sus matices de lo que ha hecho bien China y cómo eso ya lo ha vuelto un jugador global al que México tiene que voltear a ver para generar alianzas y también para superar retos. Aunque el nuevo Tratado de Comercio de Norteamérica, de hecho, nos convierte en un país atado solo a Norteamérica, e incluso con algunas sanciones o advertencias para no tener relaciones comerciales plenas con China. Hay un capítulo en específico que limita el poder firmar tratados comerciales, pero no tener un vínculo económico. Es decir, suscribir un acuerdo ya muy amplio de libre comercio sí sería muy restrictivo, porque el mensaje es para China. Sin embargo, tener colaboración en algunos sectores, en algunos proyectos, en algunas obras de infraestructura, en algunas coinversiones puede ser viable, y aprender de algo que está haciendo China ahorita, que es este proyecto de la Ruta de la Seda, en donde son ambiciosos proyectos de desarrollo de infraestructura, transferencia de innovación, de educación y hasta culturales, que en un momento dado pueden ser un elemento de colaboración, en donde evidentemente aquí lo difícil va a estar en la negociación diplomática con Estados Unidos. Aceptar inversión china, por ejemplo, en el Tren Maya, sería casi una ofensa para Estados Unidos. Bueno, hay que reconocer otra cosa. China está llegando a México con o sin nuestra aprobación, es decir, con o sin la aprobación de Estados Unidos. Poco a poco está permeando. Entonces, me parece que en ese sentido tener un programa estratégico bien diseñado y, reitero, reconociendo la realidad en América del Norte es fundamental para buscar los mayores efectos positivos para nuestro país. José Luis de la Cruz, muchas gracias por la oportunidad de tener tus comentarios y que nos ayudes a entender los complicados asuntos de la economía. Gracias por la invitación. Muy amable. Un placer. Gracias.